Continuamos con el segundo de los pilares de la programación orientada a objetos, el encapsulamiento. El encapsulamiento es el concepto de agrupar atributos y métodos en un mismo conjunto. Entonces, al crear una clase, estamos implementando este concepto. Podríamos decir en cierto modo que estamos poniéndolo todo en una cápsula. Gracias al encapsulamiento agrupamos en un solo lugar los estados y los comportamientos. Por ejemplo, queremos generar usuarios. Entonces, ¿qué mejor que tener todos sus atributos y métodos relacionados en una misma cápsula o clase? El encapsulamiento, en la mayoría de los lenguajes de programación, implica controlar el acceso a los atributos y métodos internos de una clase, utilizando para ello diferentes niveles de visibilidad, mediante el uso de modificadores de acceso. Mediante estos modificadores de acceso vamos a hacer que ciertos detalles de la implementación del código queden ocultos para el usuario, y con usuario me refiero a quien desarrolla, a quien utiliza ciertas clases. Con esto lo que conseguiremos es simplificar el trabajo, dejando al alcance simplemente las cosas que va a necesitar quien esté desarrollando, ya sea con una biblioteca nuestra, con una API o un framework, por ejemplo. Y evitamos también que se cometan fallos inesperados, cosas que no habíamos tenido en cuenta, o que puedan generar un comportamiento extraño, para el cual no está desarrollado cierto código. Además también de tener un control sobre la seguridad del código que generamos. Todo esto lo estoy explicando bastante por encima, de manera general, e iremos viendo cosas, así que no os preocupéis. Primero os doy una visión general, una teórica, y después ya vamos pasando a la práctica, para ir probando todas estas cosas que digo. Hay lenguajes de programación como Java que son muy estrictos en este tema. Sin embargo, verás que Python es laxo cuando hablamos de encapsulamiento. Lo que vas a ver aquí realmente se trata de meras convenciones, que serán útiles para añadir legibilidad a distintos propósitos con los miembros de las clases. Recuerda que miembros de las clases se refiere a los atributos y a los métodos de la clase. En un lenguaje de programación como es Java tenemos palabras reservadas del lenguaje para representar los modificadores de acceso. En cambio en Python vamos a utilizar las convenciones de nombres con un guión bajo o con dos, y estos irán de prefijo a los nombres. Podemos distinguir tres tipos de acceso a miembros: público, que va sin ningún guión bajo; protegido, que va con un guión bajo; y privado, que va con dos. En la siguiente clase tienes un ejemplo de cada tipo. Primero tenemos los atributos públicos, como es ID, los que hemos estado utilizando hasta ahora. Después tenemos los atributos protegidos, como es nombre, con un solo guión bajo, y los privados, como es apellidos. Los miembros públicos serán accesibles incluso desde fuera de la clase. Empecemos con los miembros públicos. Estos serán accesibles desde incluso fuera de la clase. Vamos a probar esto. Primero vamos a acceder al atributo público. Ni siquiera necesitamos instanciar de primeras un objeto, podemos directamente acceder a él. Pondríamos el nombre de la clase, nombre del atributo, y le damos un valor diferente para probarlo. Después aquí vamos a instanciar un objeto, para ver lo que ocurre por haber modificado eso. Y aquí, sin tocar nada más, vamos a imprimir el atributo ID del objeto usuario1. En la consola nos aparece el valor 1000. Eso quiere decir que podemos acceder perfectamente, sin ningún tipo de problema. Con esto puedes ver que se está haciendo mal uso del encapsulamiento, puesto que se está modificando el valor del atributo ID de la propia clase desde fuera de ella. Esto es lo que se trata de evitar. Esta acción, aunque no parezca grave, implica que desde la línea de código en la que se modifica el atributo, en este caso la 5, todos los objetos instanciados vendrán con ese valor de ID especificado fuera de la clase. Esto generará posibles confusiones y errores inesperados en muchas ocasiones, ya que, como siempre os comento, imaginaros esto en un entorno más grande, con mucho más código y diferentes archivos. Imagínate si fuésemos haciendo en varios archivos el uso de esta práctica.
Entonces, en algunos casos, los objetos de tipo usuario vendrían con unos valores iniciales y en otros ya vendrían modificados. Entonces llegaría un punto que no sabríamos ni qué valores va a tener cierto objeto en cierto momento. Para la siguiente práctica continuaremos con este código. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear un objeto de la clase usuario y probaremos con él a acceder al atributo público llamado id. Valor de id 1 le voy a dar y un nombre cualquiera. Bien, probamos con un print de imprimir el atributo id. Aquí no tenemos problema, como era de esperar. Y ahora lo que vamos a hacer es intentar hacer lo mismo, pero para el atributo protegido nombre. Los miembros protegidos, según la convención, podrán ser accedidos en su clase y en las subclases que tengan herencia. Bien, vamos a poner ahí nombre, con ese guión bajo. Y como puedes ver, es accesible desde fuera de la clase. Ya he dicho que Python es laxo en este tema, es blando. No es estricto como otros lenguajes de programación. Entonces queda de nuestra parte utilizar correctamente las convenciones de modificadores de acceso para hacer el código más legible y menos propenso a fallos. Esto cuando sepas suficiente no será un problema, no necesitarás algo que te fuerce a hacer las cosas de manera correcta, sino que deberás aprender a hacerlas como toca. Sí que es cierto que lenguajes de programación como Java, al forzarnos a escribir código de cierta manera, nos facilita en ese aspecto el aprendizaje de tomar esas buenas prácticas. Como recomendación, cuando se empiece a crear una clase, es conveniente que se especifiquen todos los miembros como privados, primero, con esos dos guiones bajos, y que luego se vayan cambiando solo los que se necesiten en otro tipo de acceso. Entonces sería algo como esto. Lo pondríamos en principio todo esto así, de primeras, y luego que necesito que el campo id sea accesible desde las subclases, no solo desde esta misma clase. Pues entonces digo, lo dejo como protegido. Y así indicaríamos, según la convención, que esto solo se puede acceder desde esta clase o las subclases, que no hay que hacer un uso diferente de ello. De esta forma lo que vamos a hacer es evitar ciertos descuidos. Finalmente nos queda probar el atributo privado, apellidos. Los miembros privados solo serán accesibles en la propia clase. Pues tan fácil como escribir los dos guiones bajos que lleva y poner esto mismo, apellidos. Sin embargo, tenemos un pequeño error. Error de atributo. El objeto de la clase usuario no tiene el atributo apellidos. Este error es el mismo que aparece cuando intentamos acceder a un miembro inexistente. En este caso está funcionando la modificación de acceso de cierto modo. Nos está forzando a escribir un código más correcto. No obstante, esta restricción se puede saltar muy fácilmente. Que no hay que hacerlo, pero se puede hacer. Para acceder a los miembros privados, lo podemos hacer de dos formas, que son las que verás a continuación. Pero antes debes comprender qué es interfaz pública. Las API, módulos o incluso el propio lenguaje de Python cuentan con código que está listo para ser utilizado fácilmente por los desarrolladores. Está pensado para que accedan a dicho código. A todo este código se le conoce como interfaz pública. Por otro lado, lo que no está en la interfaz pública es el código de funcionamiento interno, el cual no está pensado para que se acceda a él, sino que trabaje de fondo para las partes de la interfaz pública. Por ejemplo, si nos vamos a este archivo de Python, que podemos acceder fácilmente desde aquí mismo, podemos ir a la carpeta, pero si no más fácil pones un print o algo que esté en ese archivo, haces control clic y aquí te saldrá esto, le das aquí y te lleva al archivo. Y por cierto, de estos archivos no tienes que tocar nada, ya que si no te va a tocar reinstalar Python.
A lo que iba, por aquí podemos ver constantes especificadas expresamente como no públicas o protegidas concretamente, con este guión bajo. Están pensadas para el funcionamiento interno del lenguaje, y no deben ser accedidas por los desarrolladores, ya que no están diseñadas para ello. Estas constantes entonces se utilizan por diferentes cosas del lenguaje cuando llamamos o utilizamos ciertas cosas. Por ejemplo, una función tan simple como print tendrá código interno detrás que no nos interesa conocer, a no ser que estemos desarrollando alguna mejora para esta función, o haciendo algo más específico con ella. Pero en principio, lo único que necesitamos saber de una función como print es todo aquello público que podemos acceder, que serían estos parámetros, y cómo usarlos. Pero no necesitamos saber estos parámetros exactamente de dónde salen, qué código más allá utilizan, ni nada de eso. Aquí si buscamos una clase como SSTR, veremos que tiene cosas con guiones bajos, pero también tiene otras que no llevan, como puede ser el método capitalize, entre muchos otros que tiene. Pues estos métodos son públicos, están pensados para que accedamos a ellos. En Python, debido al comportamiento de sus modificadores de acceso, nos referimos de forma general a dos tipos de acceso. Lo hacemos con público y no público. Quiero que quede eso claro, ya que cuando hable de público me estaré refiriendo a cualquier miembro que se quiera dejar para la interfaz pública, que queramos que sea accesible para el uso de los usuarios, desarrolladores en este caso. Después, cuando hable de no público, me referiré a cualquier miembro que no se deba acceder desde fuera y que por lo tanto no pertenecerá a esa interfaz pública. Ahora imagina que estás creando una biblioteca con Python. Esta llevará todos los elementos que quieras en la interfaz pública. Pero los elementos que quieras especificar como no públicos, los desarrolladores que la utilicen sabrán que efectivamente no deben usar esas partes no públicas. Esto lo sabrán ya sea por ver los nombres empezando por esos guiones bajos, si consultan el código interno, y más importante lo sabrán basándose en la documentación que hayas creado. A la hora de crear la documentación se especifica en PEP 8, Guía de estilo de código para Python, que los elementos que sean públicos se deben documentar. En cambio, no sería obligatorio hacer lo mismo con los elementos de funcionamiento interno. En la documentación se explicarán y detallarán las partes que se tienen que acceder y cómo se tienen que acceder. Por ejemplo, en una documentación para usuarios, si haces una biblioteca, los usuarios serán los desarrolladores, tendrás que detallar cosas como estas: qué clases tiene, funciones y métodos, módulos, posibles errores, cómo se pueden cometer esos errores, cómo se pueden solucionar ciertos errores, etc. En cada caso explicarás para qué usar cada componente y cómo usarlo. Sin embargo, no debes añadir complejidad a la documentación. En estos casos, más no es siempre mejor. No hace falta que estés explicando cosas como los atributos internos de las clases. Por ejemplo, si utilizas una biblioteca que hace operaciones con bases de datos, no necesitas saber cómo conecta con una base de datos, sino más bien saber qué elemento de la biblioteca utilizar y cómo para que se encargue de conectarla. Supongamos que estás trabajando con una aplicación que conecta con bases de datos SQL. Entonces, para conectarnos a esa base de datos necesitamos una serie de valores, los valores de conexión. Esos valores se podrían pasar por esta supuesta biblioteca en una simple llamada a una función, en la cual le especificásemos los valores necesarios. Y con eso ya nuestra biblioteca se encargase de realizar la conexión, sin que el desarrollador ni siquiera sepa quizás SQL o sepa cómo funciona esta conexión con la base de datos, simplemente que tenga esos datos y se los pase a una función pública. En un restaurante el menú es como la interfaz pública. Te dice qué platos están disponibles. Podría esto representar los métodos. Los chefs y la cocina son como la implementación interna. No necesitas saber cómo cocinan los platos, detalles técnicos. A veces sí, hay cada uno que hace ciertas cosas que no debería en la cocina, pero bueno, dejando de lado los temas sanitarios, no necesitamos saber la receta de lo que nos van a preparar, ni cómo lo van a hacer. Esto representaría los detalles técnicos, no necesitamos conocerlos. Para al final lo que vamos a hacer, que es consumir la comida. O en este ejemplo sería usar
consumir esa biblioteca. La cocina entonces pertenecería a la interfaz no pública y la sala de comensales sería la interfaz pública. Con esto lo que se busca es mejorar la legibilidad del código, evitar conflictos de nombres y evitar el uso indebido de ciertas partes del código. Esa sería la parte más fundamental con la que te tienes que quedar. A algunos programadores echamos en falta la dureza de lenguajes como Java al aplicar sus modificadores de acceso, pero siguiendo bien las convenciones podemos conseguir los mismos resultados, aunque sea de otra forma. Así que aquí no hay ningún problema. Veamos cómo crear un método para la interfaz pública que utilice la parte no pública en una clase. Se puede crear un método público que sirva para acceder desde dentro de una clase a un miembro privado. Esto los que habéis estudiado Java lo habréis hecho mucho con los métodos getters y setters. Lo que vamos a conseguir con esto es, en la interfaz pública, que se utilice el método público y no tengamos que acceder directamente al atributo privado. Estaríamos implementando de esta forma una mejor forma de acceso y menos propensa a fallos, por supuesto. Pues aquí vamos a dejar esto como público. Vamos a quitar esto ya. Acuérdate de lo que es cada cosa. Y apellidos lo dejaremos como privado. Lo voy a dejar aparte. Ahora supongamos que queremos crear una funcionalidad, un método que nos permita imprimir en la consola los apellidos de los usuarios. Pues para ello tendríamos que acceder de la siguiente forma, que en teoría no podemos. Pues aquí lo único que tenemos que hacer es hacer un método público de acceso al miembro privado. Puesto que estamos dentro de la clase, podemos acceder de esta forma, sencillamente, al miembro privado. Aquí tenemos el usuario instanciado y lo que vamos a hacer es llamar al método muestraapellidos para ese propósito, para acceder a un atributo privado desde fuera de la clase, pero con la interfaz pública, que en este caso la forma este método. Ponemos muestraapellidos y nos saldrá en la consola el valor del atributo privado, pero sin hacer mal uso de él. En resumen, todo lo que quieras que no se acceda desde fuera de la clase o sus subclases, déjalo en la interfaz no pública, ya sea con miembros protegidos con un guión bajo o miembros privados con 2 guiones bajos. Y haces a partir de eso lo que quieras, pero hazlo bien, como te he enseñado. Name mangling es lo que se refiere a la modificación de nombres de variables y métodos de una clase, para evitar conflictos con nombres externos o accesos accidentales. Esto se logra poniendo el nombre de un miembro con 2 guiones bajos de prefijo, es decir, haciendo miembros privados como este. Al emplear esta técnica, nosotros, en el código, vemos el nombre de atributo o método de esta forma. Sin embargo, el intérprete de Python lo convierte realmente a esto. Lo voy a poner por aquí. 2 guiones bajos, nombre de la clase, nombre del miembro, ya sea atributo o método. Por eso, si intentamos acceder directamente desde fuera de la clase a este atributo, nos va a dar un error de atributo inexistente. Que dice que el objeto de tipo usuario no tiene este atributo. No obstante, anteriormente indiqué que es muy fácil acceder a este miembro privado, que no es estrictamente privado como ocurre en otros lenguajes de programación, sino que es convención. Sabiendo de qué forma maneja estos miembros el intérprete de Python, conseguimos acceder en la interfaz pública a algo que es privado, cosa que no deberíamos hacer, pero te voy a enseñar a hacerlo. Siempre conviene conocer tanto las buenas prácticas como las malas. ¿Para qué las malas? Para no tomarlas. Vamos a utilizar la función predefinida dir.
la cual nos va a devolver una lista que contiene los nombres de los atributos y métodos de un objeto, al que le pasemos como argumento. En este caso sería aquí un print. Ponemos función predefinida dir y le pasamos el nombre del objeto, usuario1. Y aquí nos sale esa lista. En esta lista salen muchas cosas que no están en la propia clase a la que pertenece este objeto. Todas estas cosas que te sobran, entre comillas, por aquí, son herencia de la clase Object, de la que realmente está heredando la clase usuario, como expliqué en otro capítulo. Aquí podemos ver los atributos públicos, como son id, nombre o muestra apellidos, que es el método público, pero no vemos apellidos tal cual como lo teníamos en la clase escrito. Sí que lo vemos de esta forma, con la sintaxis que te he detallado, guión bajo, nombre de la clase y luego el nombre del miembro, en este caso apellidos. Entonces, para acceder a este atributo del cual no podemos acceder, ahora que conocemos esa sintaxis que utiliza el intérprete de Python, lo podemos hacer. Ponemos nombre del objeto y utilizamos el atributo de esta forma. Guión bajo, nombre de la clase y ponemos literalmente el nombre del atributo. Con esto demostramos que no hay una restricción estricta. Anteriormente dije que los miembros privados, los que vienen con 2 guiones bajos, solo se pueden acceder desde dentro de las clases, pero que no se pueden desde las subclases. Vamos a probar esto que digo para que no me tengas que creer. En este código tenemos 2 clases, clase animal y clase perro. Perro hereda de la clase animal. En la clase animal tenemos 2 atributos, uno privado, que es edad, y otro público, que es nombre. Este sería accesible desde cualquier subclase o incluso desde fuera de la clase, sin ningún problema. En cambio este, en teoría, por esa convención, debería ser solo accesible desde la clase propia, animal. No debería ser accesible ni siquiera desde la clase perro. Aquí en clase perro tenemos un atributo propio que es raza. Y luego un método, mostrarEdad, que intenta mostrar la edad de los objetos de tipo perro, utilizando este atributo privado. Vamos a ver si se puede. Instanciamos un objeto. Y vamos a llamar al método mostrarEdad. Aquí faltaría una coma. El error por atributo nos dice que este atributo, que es el privado, no existe. No lo tiene. El objeto perro. Entonces está funcionando esta restricción. No me deja acceder de esta forma, como podríamos quizás esperar. Si queremos hacer uso de este atributo en las subclases, entonces deberíamos utilizar miembros protegidos, si no queremos que se accedan desde fuera. Sería así. Y aquí pondríamos esto de esta forma. Entonces aquí sí que podríamos acceder sin problemas y estaríamos utilizando bien estos atributos. Hasta ahora solo hemos utilizado estos modificadores de acceso con los atributos, pero que sepas que con los métodos también podemos hacer uso de ellos. Por ejemplo, vamos a poner este método aquí en la clase animal y vamos a decir que es un método protegido. Aquí, para que no te confundas, vamos a dejarlo esto así, más sencillo, y este método se heredará para la clase perro, con esta herencia. Bueno, con este guión bajo estamos indicando entonces que solo debería utilizarse desde dentro de esta clase o de sus posibles subclases, en este caso perro. En este caso no lo utilizaríamos directamente para la interfaz pública, sino que simplemente lo podríamos utilizar dentro de aquí o aquí, para lo que fuera. Y ahora si le ponemos a este método los 2 guiones bajos, entonces lo hacemos privado y ya no se debería acceder ni siquiera desde las subclases.
Y a este método se puede acceder perfectamente desde fuera, tal y como hemos hecho con los atributos, con la sintaxis clase nombre del método. Sería así, punto animal. E incluso estamos accediendo desde el objeto de la clase perro, que esta clase ni siquiera debería utilizar este método. O sea que peor todavía. Funciona correctamente, pero estamos haciendo un código bastante malo. En Python es posible utilizar las técnicas denominadas getters y setters. Los términos get y set se pueden traducir respectivamente como obtener get y establecer set. Entonces, si hablamos de un método getter, estaremos hablando de un método obtenedor. En cambio, cuando hablamos de un método setter, estaremos hablando de un método establecedor. Gracias a estas técnicas podemos crear métodos getters que sirvan para acceder a los valores de una clase y setters para poder modificarlos. A continuación vamos a construir un método de cada tipo en esta clase. Empecemos con el getter. Este método getter nos va a servir para obtener la edad, que es un atributo privado. Con este método devolvemos el valor que tenga edad. Y a continuación vamos a hacer un método para establecer la edad, un setter. El método obtener edad es un getter que sirve para obtener la edad del usuario llamándolo. Así podrías, por ejemplo, guardar esa edad en una variable. Podrías obtener la edad y capturarla en dicha variable. Y el método establecer edad es un setter que sirve para modificar la edad desde la interfaz pública, puesto que tenemos ahí un atributo privado. Empecemos utilizando primero el método getter con un objeto. Vamos a almacenar aquí entonces el valor de retorno de la llamada a ese método getter. Y con este método obtendríamos finalmente la edad. Entonces nos serviría para eso, para obtener valores privados de una forma correcta. Y ahora vamos a utilizar el método setter para establecer una edad diferente, ya que como está escrita esta clase no se podría modificar directamente el valor del atributo edad. Aquí vamos a establecer la edad. Para ello utilizamos el método establecedor que nos permite fácilmente establecer una edad, simplemente pasándole un valor. Este 25 se lo pasamos aquí, a este parámetro llamado edad. Y mediante ese valor se accede al atributo privado de la propia clase. Y así podemos modificarlo. Ahora, para ver la edad, no la podemos ver en teoría directamente, así que necesitaríamos obtenerla. Además, podríamos hacer un método público que nos imprimiese la información de la edad, en lugar de tener que obtenerlo. Este método sería para poder reutilizar el valor fuera de la clase, para poder hacer algo con ese valor que capturemos. Si solo queremos visualizar una información, por ejemplo en la consola, pues haríamos un método diferente. Lo haríamos como un método que al llamarlo nos imprima la información. La edad del usuario es tal.
También otra manera, si no queremos guardarlo en una variable, podríamos utilizarlo de consulta con un print. Simplemente llamamos aquí dentro del print al método y nos devolverá la edad. Que como puedes ver ha sido modificada con métodos para la interfaz pública. Espero que te haya gustado este capítulo. Si es así, te agradecería un montón que lo apoyaras como puedas, para que siga subiendo muchísimo más contenido. Nos vemos muy pronto con el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima! So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.